Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. Sangre y hielo. Nathan Sullivan siempre había sido un hombre que entendía la supervivencia. Las cicatrices en sus nudillos contaban historias de círculos de peleas clandestinas en Moscú. La línea irregular que iba desde su oreja izquierda hasta su mandíbula hablaba de una pelea a cuchillo en una mina de diamantes de Siberia. Pero nada lo había preparado para la traición que vendría de su propia sangre. Hace 15 años, Nathan había sido el mejor operador de Benjamin Hammond en la contratación militar privada. Cuando el trabajo se agotó en Afganistán, Nathan tomó un contrato de seguridad en los desiertos helados de Siberia, protegiendo las operaciones de extracción de diamantes tanto de bandidos como de funcionarios corruptos. Los mineros lo llamaban el glotón, no solo por su capacidad para sobrevivir en condiciones que mataban a otros hombres, sino por la forma en que cazaba las amenazas con una eficiencia implacable y brutal. Fue allí, en ese infierno helado, donde Nathan había ganado suficiente dinero para comprar un negocio de construcción de vuelta en casa, en Montana. Había conocido a Rosalie Larsen en una gala de caridad cuando regresó, una hermosa rubia de ojos esmeralda que trabajaba como agente inmobiliaria. Ella era todo lo que él creía querer, sofisticada, encantadora y aparentemente impresionada por su éxito. Su boda había sido el evento social de la temporada. Vincent Sullivan, el hermano menor y socio de Nathan, había sido su padrino. Vincent siempre había vivido a la sombra de Nathan, nunca lo suficientemente fuerte para el servicio militar, nunca lo suficientemente inteligente para construir su propio imperio. Pero Nathan lo había incluido en Sullivan Construcción de todos modos, porque se suponía que la familia significaba algo. Ahora, sentado en su camioneta fuera de la cabaña en el desierto de Montana que construyó como un refugio familiar, Nathan observaba con binoculares cómo el BMW de su esposa se acercaba a la remota ubicación. No estaba sola. La camioneta de Vincent ya estaba allí, escondida detrás de la estructura. Nathan había sospechado durante meses, las llamadas telefónicas susurradas, las repentinas noches de chicas, la forma en que los ojos de Vincent se demoraban en Rosalie durante las reuniones familiares. Pero lo que Nathan descubrió a continuación destrozaría todo lo que creía saber sobre la traición. A través de la ventana de la cabaña, observó a Rosalie y Vincent abrazarse apasionadamente. Pero su conversación, que se oía en el nítido aire de la montaña, reveló algo mucho peor que el adulterio. La póliza de seguro vale 12 millones, decía Rosalie mientras se servía una bebida. Más los activos del negocio, las propiedades. Una vez que Nathan se haya ido, lo controlaremos todo. Vincent se rió, un sonido que Nathan nunca antes había oído de su hermano, frío y calculador. ¿Y qué hay de Jack? El chico va a heredar la mitad de todo cuando cumpla 18. La sangre de Nathan se heló. Jack Sullivan, su hijo de 16 años de su primer matrimonio. Un chico que idolatraba a su padre y había rogado pasar el verano trabajando en la construcción a su lado. Nos ocuparemos de Jack después, dijo Rosalie con una escalofriante naturalidad. Haremos que parezca el dolor por perder a su padre. Las tasas de suicidio adolescente son tan altas en estos días. Las manos de Nathan se apretaron en los binoculares hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No eran solo infieles. Estaban planeando asesinar a su hijo. La familia que había construido, el imperio que había creado, la confianza que había depositado, todo había sido una trampa cuidadosamente construida. Vincent sacó un rifle de caza de un estuche de armas. Nathan espera que me reúna con él mañana por la mañana para ese viaje de caza de alces. Oportunidad perfecta. Ubicación remota. Solo nosotros dos. Les diré a todos que fue un accidente. No, Rosalie negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Los accidentes de caza se investigan. Necesitamos algo que parezca una amenaza externa. Se movió hacia un mapa extendido sobre la mesa de la cabaña. ¿Recuerdas los ataques de osos del año pasado? 2 excursionistas mutilados hasta quedar irreconocibles. Nathan desaparece en un viaje de campamento en solitario. Encuentran lo que queda de él una semana después, esparcido por el bosque. Vincent asintió lentamente. Y yo soy el hermano afligido que intentó disuadirlo de ir solo. Nathan había oído suficiente.
Mientras se alejaba de la cabaña, su mente no estaba en el dolor ni en el desamor. Esas emociones se habían quemado en los fuegos de los inviernos siberianos mucho tiempo atrás. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso, la frialdad calculadora que le había valido su apodo. El glotón iba de caza. Capítulo 2. La zanja. 3 días después, Nathan Sullivan yacía inmóvil en una zanja de drenaje junto a la autopista 287. Su cuerpo estaba acribillado a balazos y su sangre se filtraba en la tierra de Montana, pero su pecho aún subía y bajaba en respiraciones superficiales y controladas. El plan había sido la obra maestra de engaño de Vincent, una llamada preocupada a Nathan sobre actividad sospechosa cerca de su sitio de construcción, una solicitud para reunirse de inmediato, a solas, para investigar un posible robo de equipo. Nathan había conducido en la oscuridad previa al amanecer, sabiendo que era una trampa, pero curioso por ver hasta dónde llegaría su hermano. Vincent había estado esperando entre los árboles con un fusil de asalto de grado militar, probablemente uno que Nathan le había enseñado a usar años atrás. La ironía no se le escapó. «¿Sabes, hermano?», gritó Vincent mientras Nathan se acercaba al supuesto lugar del robo, «siempre me pregunté qué se sentiría ser el que tiene el poder». Nathan se había girado lentamente, sin sorprenderse al ver el rifle apuntando a su pecho. «¿Y cómo se siente, Vince?» «Como si debiera haber hecho esto hace años». El dedo de Vincent se apretó en el gatillo. «Nunca me viste como un igual. Nunca me diste responsabilidad real. Siempre tratándome como tu hermanito débil. Porque eso es lo que eres». El primer disparo alcanzó a Nathan en el hombro, haciéndolo girar. El segundo le dio en las costillas. Al caer, Nathan usó el impulso y el entrenamiento para rodar hacia la zanja de drenaje, haciéndose el muerto mientras Vincent vaciaba el resto de las balas en el espacio donde había estado de pie. Minutos después, el BMW de Rosalie se había detenido. ¿Está hecho? Realmente se ha ido, su voz se oyó claramente en el aire de la montaña. Vincent se rió. Ese mismo sonido frío que Nathan había oído en la cabaña. Vacié el cargador en él. Es comida para gusanos. Vayamos a por su hijo ahora. Bien, respondió Rosalie. Todo el mundo pensará que lo atrapó un oso. ¡Qué tragedia! Nathan controló su respiración, permaneciendo perfectamente quieto mientras se acercaban a la zanja. Vincent le dio una patada en la pierna y Nathan se obligó a no reaccionar. Años de entrenamiento en fuerzas especiales le habían enseñado a entrar en un estado meditativo que ralentizaba su ritmo cardíaco y minimizaba la pérdida de sangre. «¿Deberíamos asegurarnos?», preguntó Vincent. «No, ya hemos estado aquí demasiado tiempo. Alguien podría pasar». Los tacones de Rosalie resonaron mientras caminaba de regreso a su coche. «Limpia el rifle y devuélvelo a la caja fuerte de armas de Nathan. Empezaré a hacer las llamadas de esposa preocupada en unas pocas horas». Se marcharon, dejando a Nathan solo con el sonido de los cuervos y su propio latido constante. Cuando el sol coronó las montañas, Nathan se levantó lentamente de la zanja. Las balas habían hecho daño, 2 costillas rotas, una herida en el hombro que necesitaría puntos y varios cortes del terreno rocoso. Pero había sobrevivido a cosas peores en Siberia, cuando un equipo de seguridad rival lo dejó por muerto en una ventisca. Esa noche, los rastreó hasta su campamento y dejó sus cuerpos congelados dispuestos alrededor de su propia hoguera. Esto sería diferente. Esto sería arte. Nathan se dirigió a un escondite que había establecido años atrás, un antiguo pozo minero donde guardaba suministros de emergencia, armas y documentación bajo varias identidades. Mientras limpiaba sus heridas y planeaba su próximo movimiento, Nathan sintió la calma familiar que precede a la violencia. Pensaban que habían matado al glotón. No tenían idea de que acababan de liberarlo. Capítulo 3. Protocolo Fantasma. Nathan Sullivan estaba oficialmente muerto, y eso le venía perfectamente. Desde su posición en una cresta con vistas a su propio funeral, Nathan observaba a través de binoculares de alta potencia cómo su esposa y su hermano desempeñaban sus papeles a la perfección. Rosalie vestía ropa de diseñador negra y se secaba los ojos con pañuelos de papel. Vincent pronunció un panegírico sobre su heroico hermano mayor que murió tratando de proteger el negocio familiar de los ladrones. Incluso su hijo, Jack, estaba allí,
con lágrimas corriendo por su rostro mientras arrojaba tierra sobre un ataúd vacío. El chico no tenía idea de lo cerca que había estado de unirse a su padre en la tumba. El estatus de fallecido oficial de Nathan había tardado 3 días en organizarse, pero sus años en el trabajo militar privado lo habían dejado con ciertos recursos. Curtis Benjamin, su antiguo oficial al mando, ahora dirigía un discreto servicio de identidad para operadores que necesitaban desaparecer. Una llamada telefónica y una transferencia bancaria le habían proporcionado a Nathan una nueva identidad: Derek Coyle, un consultor de seguridad independiente con un historial impecable pero imposible de rastrear. Más importante aún, Benjamin lo había conectado con Salvatore Fish, un nativo de Brooklyn que se especializaba en tecnología de vigilancia y tenía sus propias razones para mantenerse fuera de los radares del gobierno. En 48 horas, la casa de Nathan, el apartamento de Vincent y la oficina de bienes raíces de Rosalie estaban equipados con dispositivos de escucha de grado militar. Lo que Nathan descubrió en esas grabaciones lo cambió todo. El romance había durado 3 años, pero el complot de asesinato solo tenía 6 meses. Había comenzado cuando Rosalie descubrió que el testamento de Nathan dejaba todo a Jack, y ella solo recibía una modesta asignación mensual. Las deudas de juego de Vincent con gente muy peligrosa en Las Vegas habían proporcionado la motivación final. Pero había algo más, algo que hizo que la sangre de Nathan hirviera con una furia que nunca había experimentado. Una vez que tengamos el dinero de Nathan, oyó decir a Rosalie en una conversación grabada, finalmente podremos hacer lo que hablamos. Llevar a Jack a un lugar remoto. Hacer que parezca que se escapó después de la muerte de su padre. Entonces, seremos libres para empezar de nuevo en México. La respuesta de Vincent fue aún peor. El chico se parece demasiado a Nathan de todos modos. Siempre observando, siempre haciendo preguntas. Nos descubriría tarde o temprano. No solo planeaban matar a Jack por la herencia. Lo veían como una amenaza para su futuro juntos. Nathan pasó la semana siguiente reuniendo información sobre sus hábitos, sus debilidades, sus miedos. Rosalie había desarrollado un hábito de cocaína que creía que estaba ocultando. Vincent le debía $800,000 a Lorenzo Marchetti, un corredor de apuestas de Las Vegas con conexiones con el crimen organizado. Ambos habían estado desviando dinero de las cuentas de Sullivan Construction para financiar su estilo de vida. Lo más importante, Nathan descubrió que planeaban matar a Jack en solo 2 semanas durante un viaje de duelo familiar a una cabaña en Canadá, donde supuestamente el cuerpo de Jack nunca sería encontrado. Desde su nueva base de operaciones, un almacén alquilado en las afueras de la ciudad, Nathan comenzó la primera fase de su venganza. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando el coche de Vincent estalló misteriosamente en llamas en el estacionamiento de Sullivan Construction. El departamento de bomberos lo dictaminó como un fallo eléctrico, pero Vincent sabía que no era así. El momento era demasiado conveniente, ocurriendo solo horas después de que le dijera a Rosalie que necesitaban acelerar su cronograma. La segunda señal fue la oficina de bienes raíces de Rosalie. Llegó una mañana para encontrar todas las computadoras colapsadas, todos los archivos corruptos y un cuervo muerto clavado en la puerta de su oficina con una nota que decía: "El glotón está observando". Pero la verdadera guerra psicológica comenzó cuando empezaron a recibir paquetes. Vincent encontró el primero en la puerta de su apartamento, una caja que contenía sus propias placas de identificación de su breve y fallido paso por la Guardia Nacional, junto con fotos de él reuniéndose con los matones de Lorenzo Marchetti. El mensaje era claro: alguien sabía de sus deudas y alguien lo había estado observando durante mucho tiempo. El paquete de Rosalie era más personal, su diario de la universidad, que creía destruido hacía años, abierto en las entradas que describían su seducción de hombres ricos por dinero. Adjunta había una nota: "Sé quién eres realmente". El toque final fue una entrega a la casa familiar, dirigida a Jack. Dentro había una unidad USB que contenía grabaciones de audio de su madrastra y su tío planeando el asesinato de su padre y su propia muerte. La nota simplemente decía: "Tu padre te quiere. No confíes en nadie más". En 24 horas, Jack había desaparecido de la casa, dejando solo un mensaje que decía que se iba a quedar con amigos y que necesitaba tiempo para procesar su dolor. Nathan sonrió mientras observaba desde el otro lado de la calle. El chico era más inteligente de lo que Nathan había esperado. Jack había tomado la evidencia y había huido, probablemente a la oficina de campo del FBI en Great Falls.
El cronograma de Vincent y Rosalie acababa de colapsar. Pero Nathan no había terminado. Apenas estaba comenzando. Los cazadores estaban a punto de convertirse en los cazados. Capítulo 4. El cobrador de deudas. Lorenzo Marchetti llegó a Montana en un jet privado con 2 guardaespaldas y un mensaje muy específico para Vincent Sullivan. Desafortunadamente para Vincent, Nathan Sullivan se había asegurado de que Lorenzo recibiera información adicional sobre las actividades recientes de su deudor. Desde una cafetería frente a la sede de Sullivan Construcción, Nathan observó con binoculares cómo el rostro de Vincent se ponía pálido durante su conversación con el corredor de apuestas de Las Vegas. No podía oír las palabras, pero no lo necesitaba. Nathan había entregado personalmente los registros financieros a la organización de Marchetti, mostrando exactamente cómo Vincent había estado usando los fondos de la construcción para cubrir sus pérdidas de juego. Lo que Marchetti no sabía era que Nathan también había plantado evidencia que sugería que Vincent planeaba huir del país con el dinero del seguro de su hermano, dejando sus deudas de juego sin pagar. Señor Sullivan. La voz de Marchetti era tranquila, pero llevaba el peso de una violencia apenas contenida. Era un hombre delgado de unos 60 años, impecablemente vestido, con ojos de tiburón. Necesitamos discutir su plan de pagos. Vincent se movió incómodamente en su silla de oficina. A través de la ventana, Nathan podía ver el sudor perlado en la frente de su hermano a pesar del aire acondicionado. Lorenzo, te lo dije, el dinero del seguro está en camino. La muerte de mi hermano. Sí, sobre eso. Marchetti colocó una carpeta manila en el escritorio de Vincent. Imagina mi sorpresa cuando me enteré de que has estado malversando sistemáticamente de tu propia empresa durante más de un año. Estos registros financieros son una lectura fascinante. Vincent abrió la carpeta y su rostro se puso blanco. Dentro había extractos bancarios, registros de transacciones y cheques fotocopiados, todo mostrando su robo de Sullivan Construcción. Pero Nathan había hecho más que solo reunir pruebas. Había manipulado los registros para que la malversación de Vincent pareciera mucho más extensa de lo que realmente era. Esto dice que robé $2 millones, susurró Vincent. En efecto. Y según mis fuentes, planeas tomar el dinero del seguro y desaparecer a México con la viuda de tu hermano. Eso dejaría a mi organización con una deuda incobrable. Marchetti levantó una mano para pedir silencio. Señor Sullivan, no estoy aquí para debatir la exactitud de estos documentos. Estoy aquí porque ahora me debe $3 millones. Su deuda original más intereses y multas por intentar estafar a mi organización. Uno de los guardaespaldas de Marchetti, un hombre enorme con nudillos llenos de cicatrices, dio un paso adelante. Vincent retrocedió instintivamente. Le daré 48 horas para producir el dinero, continuó Marchetti. Si no puede, mis asociados comenzarán a cobrar el pago de otras maneras. Creo que tiene unos dedos preciosos para un trabajador de la construcción. Después de que Marchetti se fue, Vincent llamó inmediatamente a Rosalie. Tenemos un problema, oyó Nathan a través del equipo de vigilancia que había plantado. Marchetti sabe sobre la malversación. Exige $3 millones en 2 días. Como lo sabe, la voz de Rosalie era aguda por el pánico. Alguien le ha estado pasando información. Alguien que sabe sobre nuestro plan. La voz de Vincent se quebró. Rosalie, ¿y si Nathan sigue vivo? No seas ridículo. Tú mismo le disparaste. Yo vi el cuerpo. Entonces explica los paquetes. Explica cómo alguien supo contactar a Marchetti. Explica el cuervo muerto en la puerta de tu oficina. Hubo una larga pausa. Aceleramos todo. Esta noche, tomamos los papeles del seguro de la caja fuerte de Nathan, vaciamos todas las cuentas a las que podamos acceder y estaremos en un avión a la Ciudad de México antes del amanecer. ¿Y Jack? Olvida al chico por ahora. Nos ocuparemos de él más tarde si es necesario. Nathan sonrió mientras escuchaba su desesperación. Estaban cometiendo errores ahora, operando desde el miedo en lugar del cálculo. Ahí era exactamente donde los quería. Pero Nathan tenía una sorpresa más esperando.
Esa noche, mientras Vincent intentaba forzar la caja fuerte de la casa de Nathan, descubrió que la póliza de seguro había sido cancelada 3 días antes de la muerte de Nathan. Una nota adjunta al aviso de cancelación decía: ¿de verdad pensaste que no lo sabía? ¿NS? Mientras tanto, Rosalie llegó al banco para descubrir que todas las cuentas de Sullivan Construction habían sido congeladas a la espera de una investigación del FBI por sospecha de lavado de dinero. La investigación había sido desencadenada por una denuncia anónima que incluía registros financieros detallados y grabaciones de audio. Para la medianoche, estaban atrapados en una habitación de hotel con menos de $10,000 entre ellos. Mientras la gente de Lorenzo Marchetti esperaba en el estacionamiento de abajo, Vincent caminaba como un animal enjaulado. Esto es imposible. Los muertos no cancelan pólizas de seguro. Los muertos no alertan al FBI. Rosalie se sentó en la cama, su compostura de diseñador finalmente rota. Quizás solo lo herimos. Quizás se escapó de alguna manera. Le disparé 8 veces a quemarropa. Entonces explica esto. Lanzó una tarjeta de hotel al otro lado de la habitación. Encontré esto deslizado bajo nuestra puerta hace 1 hora. Vincent recogió la tarjeta. Adjunta había una nota escrita con la letra de Nathan, habitación 237. Vengan solos, ambos. Es hora de hablar. Nathan esperaba en la habitación de hotel a oscuras, sentado en una silla frente a la puerta. Había elegido su posición con cuidado, lo suficientemente cerca para ver sus rostros cuando se dieran cuenta de la verdad, pero lo suficientemente lejos para evitar cualquier ataque desesperado. La tarjeta sonó y la puerta se abrió lentamente. Vincent entró primero, seguido por Rosalie. En la tenue luz del pasillo, podían ver la silueta de Nathan pero no su rostro. «Hola, hermano», dijo Nathan en voz baja. «Hola, esposa». Rosalie jadeó y tropezó hacia atrás. Vincent se quedó helado, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez. «¿Se preguntan cómo sobreviví?», continuó Nathan. «La respuesta es simple. Soy muy bueno en lo que hago, y lo que hago es sobrevivir a la traición». Nathan, la voz de Rosalie era apenas un susurro. «Podemos explicarlo». «No es necesario». «Lo oí todo. Sé del romance, del complot de asesinato, del plan para matar a mi hijo. Sé de las deudas de juego de Vincent y de tu hábito de cocaína. Sé que han estado robando de mi empresa durante más de 1 año». Nathan se levantó lentamente, y finalmente pudieron ver su rostro a la luz de la ventana. No había ira allí, ninguna emoción en absoluto, solo el cálculo frío de un depredador. «Esto es lo que va a pasar», dijo Nathan. «Se van a sentar, y les voy a decir exactamente cómo van a pagar por lo que han hecho». Capítulo 5, la cacería comienza. Nathan dejó que el silencio se extendiera entre ellos como una cuchilla. Vincent y Rosalie permanecían paralizados en el umbral del hotel, sus rostros máscaras de incredulidad y terror. Después de un largo momento, Nathan señaló 2 sillas que había colocado en el centro de la habitación. «Siéntense». Obedecieron como marionetas rotas. Las manos de Rosalie temblaban mientras agarraba su bolso. Vincent no podía dejar de mirar a su hermano como si Nathan pudiera disolverse en una alucinación en cualquier momento. «Ambos se preguntan si esto es real», dijo Nathan, acomodándose de nuevo en su silla. «Déjenme asegurarles que lo es. Igual que las heridas de bala que me hicieron fueron reales. Igual que su plan para asesinar a mi hijo fue real». «Nathan, por favor», comenzó Rosalie. «Cállate». Las palabras llevaban tal autoridad fría que ella se calló de inmediato. «Tuviste tu oportunidad de hablar cuando pensabas que estaba muerto. Ahora escuchas». Nathan metió la mano en su chaqueta y sacó una tableta. «¿Saben lo que es esto? Es un registro completo de sus vidas durante los últimos 6 meses. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada mentira que dijeron sobre a dónde iban, cada reunión con la gente de Marchetti, cada dólar que robaron de mi empresa». Deslizó el dedo por la pantalla y el audio comenzó a sonar desde los altavoces de la tableta. La voz de Vincent llenó la habitación, vacié el cargador en él. «Es comida para gusanos».
Vayamos a por su hijo ahora. Rosalie emitió un sonido ahogado. El rostro de Vincent se había puesto gris. El FBI recibió copias de todo hace 3 horas, continuó Nathan. Justo ahora, están ejecutando órdenes de registro en sus 2 casas. Encontrarán la cocaína en tu joyero, Rosalie, y encontrarán el software financiero modificado que Vincent usó para ocultar su malversación. Nathan se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde esperaban los hombres de Marchetti. Por supuesto, el FBI no los encontrará esta noche porque la gente de Lorenzo Marchetti los encontrará primero. ¿Tú los llamaste?, susurró Vincent. No tuve que hacerlo. Han estado robando de mi empresa durante más de 1 año para pagar deudas de juego. Cuando congelé las cuentas, se convirtieron en un lastre para gente muy peligrosa. Están abajo ahora mismo, esperando que intenten irse. Nathan se volvió para enfrentarlos. Pero no soy completamente desalmado. Les voy a dar a ambos una opción. Metió la mano en su chaqueta de nuevo y sacó 2 objetos, un teléfono celular y una pequeña botella de plástico. Opción 1, dijo Nathan, colocando el teléfono sobre la mesa. Pueden llamar al FBI ahora mismo y confesarlo todo: intento de asesinato, conspiración, malversación, fraude de seguros. Pasarán el resto de sus vidas en una prisión federal, pero estarán vivos. Puso la botella junto al teléfono. Opción 2, veneno de acción rápida. Indoloro. 30 segundos y se acabó. Mucho más preferible a lo que la gente de Marchetti les hará. Rosalie miró los objetos con horror. Tiene que haber una tercera opción. Podemos hacer un trato. Podemos. Pueden que, la voz de Nathan permaneció perfectamente tranquila. ¿Devolverme el dinero? ¿Disculparse por intentar asesinar a mi hijo? Explicar por qué te has estado a mi hermano en nuestra cama matrimonial durante 3 años. Vincent finalmente encontró su voz. Nathan, sé que nos odias, pero todavía somos familia. Familia, la risa de Nathan fue como cristal rompiéndose. Me metiste 8 balas en la espalda y me dejaste morir en una zanja. Planeaste asesinar a mi hijo de 16 años. Robaste dinero que gané sangrando en los inviernos siberianos para pagar tu adicción al juego y su drogadicción. Nathan se inclinó hacia adelante, y por primera vez, vieron una emoción real en sus ojos, no ira ni dolor, sino algo mucho más aterrador, una frialdad completa y absoluta. Dejaron de ser familia en el momento en que decidieron que yo valía más muerto que vivo. Un golpe en la puerta los interrumpió. 3 golpes secos, luego 2 más. Vincent y Rosalie saltaron. Esa es la gente de Marchetti, dijo Nathan con calma. Descubrieron en qué habitación están. Tienen unos 30 segundos antes de que derriben la puerta. Nathan, por favor. Rosalie agarró el teléfono. No dejes que. Nathan le agarró la muñeca con una fuerza que la hizo gritar. Tuviste tu oportunidad de llamar al FBI hace 3 minutos. Elegiste seguir suplicando en su lugar. Los golpes volvieron, esta vez más insistentes. Última oportunidad, dijo Nathan, soltando la muñeca de Rosalie. ¿Prisión o veneno? Elijan ahora. Vincent se abalanzó sobre la botella, pero Nathan fue más rápido. Años de entrenamiento en fuerzas especiales y supervivencia siberiana lo habían dejado con reflejos que su hermano nunca podría igualar. Atrapó la mano de Vincent y la retorció, enviándolo de rodillas con un grito ahogado. Elección equivocada, dijo Nathan. La puerta de la habitación del hotel estalló hacia adentro cuando los hombres de Marchetti la patearon. 3 hombres grandes con trajes caros entraron en la habitación, con las armas desenfundadas. Nathan levantó las manos lentamente. Caballeros, creo que están buscando a Vincent Sullivan y Rosalie Larsen. Están justo ahí. El matón principal, un hombre de piel aceitunada y ojos muertos, parecía confundido. ¿Quién es usted? Alguien que tenía un acuerdo comercial con su empleador. El señor Marchetti quería recuperar su dinero de estos 2. Los encontré para él. Vincent luchó por ponerse de pie, agarrándose la muñeca torcida. Nathan, no puedes. ¿No puedo qué?
¿Salvar tu vida? Acabo de ofrecerte 2 oportunidades para vivir. Elegiste mal ambas veces. Nathan caminó hacia la puerta, y los matones se apartaron para dejarlo pasar. En el umbral, se volvió para mirar a su esposa y a su hermano por última vez. Por si sirve de algo, dijo, realmente los quise a ambos una vez. Pero el glotón no perdona la traición, y nunca olvida. Nathan salió del hotel mientras los sonidos de la violencia comenzaban detrás de él. No miró hacia atrás. Capítulo 6. Lobos y ovejas. 24 horas después, Nathan estaba sentado en una cabaña alquilada a 50 millas de la ciudad, viendo los informes de noticias en su portátil. Los titulares eran exactamente lo que había esperado: socios comerciales locales encontrados muertos en habitación de hotel. Se sospecha del crimen organizado en doble homicidio. FBI investiga esquema de malversación de varios millones de dólares. Vincent y Rosalie habían sido encontrados golpeados hasta la muerte en su habitación de hotel. Los medios lo informaron como una ejecución de la mafia relacionada con deudas de juego, exactamente como Nathan lo había planeado. La organización de Lorenzo Marchetti estaría bajo investigación federal durante meses, pero cubrieron bien sus huellas. No se harían arrestos. Nathan no sintió nada al leer los detalles. Ni satisfacción, ni remordimiento, ni cierre. Habían sido problemas que necesitaban solución, y los había resuelto eficientemente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Jack: papá, vi las noticias. Estoy a salvo. El FBI dice que puedo volver a casa mañana. ¿Te quiero? Nathan sonrió por primera vez en semanas. Su hijo estaba vivo. Las amenazas habían sido eliminadas y se había hecho justicia según la única ley que Nathan reconocía, la ley de las consecuencias. Pero todavía quedaba un cabo suelto por atar. Nathan condujo hasta el cementerio donde su ataúd vacío yacía enterrado bajo una lápida de granito que decía: Nathan Sullivan, amado padre y hermano. Estacionó junto al único otro coche en la oscuridad de la tarde, un coche patrulla de la policía perteneciente al sheriff Brian Santos, un viejo amigo que había estado haciendo preguntas incómodas sobre la cronología de los eventos recientes. Santos salió de su coche cuando Nathan se acercó. Era un hombre grande de unos 50 años con el pelo canoso y ojos inteligentes que no se perdían de mucho. Derek Coyle, ¿verdad?, dijo Santos, usando la nueva identidad de Nathan. He oído que has estado haciendo preguntas por la ciudad sobre la familia Sullivan. Así es, sheriff. Soy un investigador privado. La compañía de seguros me contrató para investigar la muerte de Nathan Sullivan antes de pagar la póliza. Lo curioso de eso, dijo Santos, apoyándose en su patrulla, es que la compañía de seguros me dijo que la póliza fue cancelada antes de que el señor Sullivan muriera, así que no hay nada que investigar. Nathan asintió con calma. Es usted muy minucioso, sheriff. Respeto eso. Intento serlo, especialmente cuando un hombre supuestamente muere en un ataque de oso, pero su esposa y su hermano aparecen golpeados hasta la muerte por la mafia una semana después. Ese es el tipo de coincidencia que me mantiene despierto por la noche. ¿Qué cree que pasó? Santos estudió el rostro de Nathan a la luz de la luna. Creo que Nathan Sullivan era mucho más inteligente y mucho más peligroso de lo que nadie le dio crédito. Creo que descubrió que su familia planeaba matarlo, y decidió matarlos a ellos primero. Esa es una teoría interesante. ¿Alguna prueba? Nada que se sostenga en un tribunal. Pero entre usted y yo, señor Coyle, espero tener razón. Porque si Nathan Sullivan sigue vivo en algún lugar, bebiendo una cerveza y viendo cómo entierran a sus enemigos, entonces se hizo justicia. Santos se apartó de su coche y caminó hacia Nathan. La investigación oficial sobre las muertes de la familia Sullivan termina mañana. Caso cerrado por falta de pruebas. Y Derek Coyle, investigador privado, se va a ir de la ciudad y no volverá jamás. ¿Es eso una amenaza, sheriff? Es un consejo amistoso. El tipo de consejo que le daría a un hombre que ya ha pagado el precio por la traición de sus enemigos. Un hombre que podría querer empezar de nuevo en otro lugar. Quizás reconectar con el hijo que cree que su padre está muerto. Nathan extendió la mano y Santos la estrechó firmemente. Gracias por su servicio, sheriff.
Gracias por el suyo, señor Coil. Mientras Santos se alejaba, Nathan se quedó solo entre las lápidas. Mañana, comenzaría el proceso de resucitar legalmente a Nathan Sullivan. Una explosión por fuga de gas en su residencia temporal se cobraría la vida de Derek Coil, y Nathan saldría de un coma en un hospital a 3 estados de distancia, sufriendo de amnesia sobre los eventos que rodearon su intento de asesinato. La historia sería que había sobrevivido al tiroteo pero había vagado, herido, por el desierto durante días antes de colapsar. La pérdida de memoria por un traumatismo craneal explicaría por qué no podía recordar la identidad de sus atacantes. Las pruebas del FBI contra Vincent y Rosalie respaldarían su historia de que habían estado planeando algo, pero sus muertes cerrarían para siempre el libro sobre quién fue realmente responsable. En un mes, Nathan se reuniría con su hijo y cobraría una póliza de seguro de vida más pequeña de la que Vincent y Rosalie no sabían nada. Sullivan Construcción se reconstruiría bajo una nueva dirección, y el glotón volvería a las sombras donde pertenecía. Mientras Nathan caminaba de regreso a su coche, pensó en la lección que su padre le había enseñado años atrás: en este mundo, hijo, hay lobos y ovejas. Las ovejas creen en la justicia, la equidad y el perdón. Los lobos saben que la supervivencia es la única ley que importa. Vincent y Rosalie habían olvidado que estaban tratando con un lobo. Habían visto el éxito, la prosperidad y la vida familiar de Nathan, y lo habían confundido con una oveja que podían sacrificar. Habían aprendido demasiado tarde que el glotón nunca olvidaba quién era realmente. Capítulo 7. Resurrección. 6 meses después de su propio funeral, Nathan Sullivan estaba sentado en una silla de cuero frente al agente especial del FBI Wise, respondiendo cuidadosamente a preguntas sobre sus recuerdos recuperados. La habitación del hospital en Denver era estéril y blanca, decorada con flores de simpatizantes que creían que había sobrevivido milagrosamente a una odisea en el desierto. Recuerdo discutir con Vincent sobre dinero, dijo Nathan, su voz débil pero consistente con su coartada. Parecía desesperado por algo. Luego hay fragmentos. Disparos, caer, frío. Después de eso, nada hasta que me desperté en esa cabaña de cazadores a 3 estados de distancia. La agente Wise asintió con simpatía. Era una mujer inteligente de unos 40 años que había estado investigando el caso Sullivan desde que se encontraron los cuerpos de Vincent y Rosalie. El traumatismo craneal explica las lagunas de memoria. Tiene suerte de que ese grupo de caza lo encontrara cuando lo hicieron. ¿Alguna noticia sobre quién mató a mi esposa y a mi hermano? La investigación sobre sus muertes está en curso, pero honestamente, señor Sullivan, parece crimen organizado. Su hermano debía una cantidad significativa de dinero a gente muy peligrosa. Cuando no pudieron cobrarle, eliminaron el problema. Nathan permitió que una emoción apropiada cruzara su rostro: dolor, confusión, impotencia. Debería haber visto las señales. Debería haber sabido que Vincent estaba en problemas. No se culpe. Los criminales profesionales son muy buenos ocultando sus actividades. La agente Wise cerró su cuaderno. Tengo una buena noticia. Su hijo, Jack, ha estado pidiendo verlo. Ha estado con su hermana en Oregón, pero quiere volver a casa. ¿Cómo está llevando todo esto? Mejor de lo esperado. Es un chico fuerte. Se parece a su padre, creo. Después de que la agente Wise se fue, Nathan se permitió una pequeña sonrisa. La actuación había salido perfecta. En 3 días, sería dado de alta oficialmente del hospital con un certificado de buena salud y sin más preguntas sobre su papel en los eventos recientes. Jack llegó esa tarde, más alto de lo que Nathan recordaba y con una nueva madurez que hablaba de lecciones duramente aprendidas. El corazón de Nathan se hinchó de emoción genuina cuando su hijo entró en la habitación del hospital. Papá, la voz de Jack se quebró ligeramente mientras se acercaba a la cama. Ven aquí, hijo. Se abrazaron, y por primera vez en meses, Nathan sintió algo más que un cálculo frío. Esto era lo que importaba. Esto era lo que había luchado por proteger. Creí que estabas muerto, susurró Jack. Yo también pensé que podría estarlo, pero soy demasiado terco para morir tan fácilmente. Jack se apartó, estudiando el rostro de su padre. Papá, hay algo que necesito decirte.
Algo que descubrí antes de que Vincent y Rosalie murieran. La expresión de Nathan permaneció cuidadosamente neutral. ¿Qué es? Sé que intentaron matarte. Tengo grabaciones de ellos planeándolo. Fui al FBI, pero para cuando investigaron, Vincent y Rosalie ya estaban muertos. Grabaciones. Jack sacó una unidad USB de su bolsillo. Alguien me dejó esto en casa. Archivos de audio de Vincent y Rosalie hablando del asesinato, de matarme a mí también, por el dinero de la herencia. El FBI tiene copias, pero dijeron que el caso está cerrado ahora que los perpetradores están muertos. Nathan tomó la unidad, examinándola con aparente confusión. ¿Quién habría hecho estas grabaciones? No lo sé. Alguien que los estaba vigilando. Alguien que quería protegernos. El FBI cree que podrían haber sido los socios de juego de Vincent tratando de crear pruebas para tener ventaja. ¿Tú qué crees? Jack guardó silencio por un largo momento. Creo que alguien que nos quería mucho se aseguró de que ambos sobreviviéramos. Nathan miró a los ojos de su hijo y vio comprensión allí, no la verdad completa, Jack era demasiado joven e inocente para eso, pero suficiente verdad para saber que se había hecho justicia. Yo también te quiero, hijo. Pasaron el resto de la tarde hablando de temas más seguros, la escuela de Jack, sus planes para la universidad, su interés en unirse al ejército después de la graduación. Nathan escuchó con orgullo genuino, maravillado de cómo su hijo se había fortalecido a través de la adversidad. Esa noche, después de que Jack se fuera a su habitación de hotel, Nathan recibió una visita inesperada. Curtis Benjamin, su antiguo oficial al mando, entró en la habitación del hospital con un maletín y una expresión sombría. Nathan, me alegro de ver que estás oficialmente vivo de nuevo. Curtis, no te esperaba. Benjamin dejó el maletín en la cama del hospital y lo abrió, revelando documentos y fotografías. Necesitamos hablar de Salvatore Fish. Nathan sintió un nudo frío formarse en su estómago. Salvatore había sido su experto en tecnología, el hombre que le había proporcionado el equipo de vigilancia y los documentos de identidad para la operación de venganza de Nathan. ¿Qué pasa con él? Está muerto. Lo encontraron en su almacén de Brooklyn hace 3 días. Un golpe profesional. Muy limpio. Pero antes de morir, alguien lo torturó para obtener información. Benjamin esparció fotografías sobre la cama, imágenes de la escena del crimen que mostraban el cuerpo de Salvatore y el equipo informático destruido. Quienquiera que lo mató sabía exactamente lo que buscaba. Se llevaron sus archivos de clientes, su equipo, todo. ¿Quién querría esa información? Eso es lo que me preocupa. Salvatore trabajó para gente muy peligrosa a lo largo de los años. Si su lista de clientes cayera en las manos equivocadas. Benjamin hizo una pausa. Nathan, guardaba registros detallados de cada trabajo, incluido el tuyo. Nathan estudió las fotografías, su mente corriendo a través de las implicaciones. ¿Cuán detallados? Todo, nombres, métodos, registros de pago. Si alguien tiene esos archivos, sabe que Derek Coyle pagó por equipo de vigilancia y documentos de identidad falsos hace 6 meses. Saben de la conexión con las muertes de tu familia. ¿Alguna idea de quién lo mató? Benjamin negó con la cabeza. Podría ser cualquiera, crimen organizado, inteligencia extranjera, espionaje corporativo. Salvatore se hizo muchos enemigos en su línea de trabajo. Nathan cerró el maletín y se lo devolvió a Benjamin. ¿Qué recomiendas? Desaparece de nuevo. Llévate a tu hijo y empieza de nuevo en otro lugar. Quienquiera que tenga los archivos de Salvatore, probablemente no esté interesado en asuntos antiguos, pero ¿por qué arriesgarse? No. La voz de Nathan era firme. Pasé 15 años construyendo una vida aquí. No huiré de sombras y posibilidades. Nathan, sé inteligente con esto. Tienes a tu hijo de vuelta. Tus enemigos están muertos y tu empresa vuelve a ser rentable. No lo tires todo por la borda por orgullo. No es orgullo, Curtis. Es un principio. Ya no huyo de las amenazas. Benjamin estudió el rostro de su viejo amigo y suspiró. Sigues siendo el glotón, ¿verdad? Incluso después de todo, no puedes evitar cazar.
Soy un padre que quiere criar a su hijo en paz. Pero si alguien amenaza esa paz, los ojos de Nathan se volvieron fríos, entonces sí, sigo siendo el glotón. Después de que Benjamin se fue, Nathan se sentó solo en la oscuridad, contemplando esta nueva amenaza. En algún lugar, alguien tenía información que podría destruir la nueva vida que había construido, información que podría llevar de vuelta a él, a Jack, a la verdad sobre lo que realmente les había pasado a Vincent y Rosalie. El glotón había pensado que sus días de caza habían terminado. Aparentemente, la cacería apenas comenzaba. Capítulo 8. El círculo del lobo. Nathan llevaba 2 semanas en casa cuando llegó el primer mensaje. Lo encontró deslizado bajo su puerta principal mientras Jack estaba en la escuela, una única fotografía que mostraba a Nathan de pie sobre los cuerpos de Vincent y Rosalie en la habitación del hotel. Escrito en el reverso con letra pulcra, deberíamos hablar. Un amigo. Nathan estudió la imagen con desapego profesional. El ángulo era incorrecto para una cámara de seguridad, y la iluminación sugería un teleobjetivo de largo alcance. Alguien había estado vigilando el hotel esa noche, esperando para documentar lo que sucediera. Esa tarde, llegó un segundo mensaje a través de un correo electrónico cifrado a una cuenta que Nathan no había usado en años. La reputación del glotón le precede. Un trabajo impresionante con su familia. Tengo una propuesta de negocios. El correo estaba firmado M e incluía coordenadas GPS de un lugar en las montañas a las afueras de la ciudad. Nathan pasó 2 horas recorriendo rutas de contravigilancia antes de conducir a las coordenadas. La ubicación era una operación minera abandonada de los años 40, aislada y defendible. Mientras Nathan se acercaba al edificio principal, pudo ver los puntos láser infrarrojos de las miras de francotirador siguiendo su movimiento desde la cresta circundante. Profesional, caro, de grado militar. Nathan estacionó y caminó hacia el edificio con las manos visibles, observando las líneas de visión y las rutas de escape por costumbre. Dentro, encontró a una mujer de unos 30 años, de rasgos afilados y ojos depredadores, sentada detrás de una mesa plegable como si estuviera realizando una entrevista de trabajo. Señor. ¿Sullivan o prefiere el glotón? Depende de la conversación. ¿Quién es usted? Llámeme Monique. Represento ciertos intereses que requieren servicios discretos de resolución de problemas. Nathan permaneció de pie, manteniendo la distancia de la mesa. ¿Qué tipo de problemas? Monique sonrió y señaló una silla frente a ella. Del tipo que requiere un hombre con sus habilidades particulares, vigilancia, infiltración, eliminación de amenazas, el tipo de trabajo que hizo tan eficazmente con su propia familia. Eso fue personal, por supuesto, pero demostró un nivel de planificación y ejecución que mis empleadores encuentran intrigante. Nathan se sentó, pero permaneció listo para moverse. Sus empleadores son contratistas militares privados, empresas de seguridad corporativa, ciertas agencias gubernamentales que prefieren no ser nombradas, gente que ocasionalmente necesita que los problemas desaparezcan sin supervisión oficial. Monique abrió una tableta y le mostró a Nathan una serie de fotografías, ejecutivos corporativos, empresarios extranjeros, figuras políticas. Estos individuos han creado diversas complicaciones para mis clientes. Algunos requieren vigilancia. Otros necesitan ser desacreditados o eliminados por completo. Está hablando de asesinato. Estoy hablando de resolución de problemas. Los métodos son negociables según los requisitos específicos. Nathan estudió los rostros en la tableta. ¿Qué le hace pensar que estoy interesado? Porque es muy bueno en ello, y porque tenemos una ventaja. Monique pasó a una nueva imagen en la tableta, fotos de vigilancia de Jack saliendo de la escuela, caminando a casa, sentado en una cafetería. Su hijo es un joven apuesto. Sería trágico si algo le sucediera debido a las indiscreciones pasadas de su padre. La expresión de Nathan no cambió, pero algo frío y mortal se movió detrás de sus ojos. Eso suena a amenaza. Es una propuesta de negocios con motivación incorporada. Acepte nuestra oferta. Complete 3 asignaciones durante el próximo año, y los secretos de su familia permanecerán en secreto. Su hijo crecerá seguro y feliz, completamente inconsciente de la verdadera naturaleza de su padre. ¿Y si me niego?
Entonces, los archivos de clientes de Salvatore Fish llegarán al FBI junto con pruebas adicionales de sus actividades. Su hijo verá cómo arrestan a su padre por múltiples homicidios, y usted pasará el resto de su vida en una prisión federal. Nathan guardó silencio por un largo momento, calculando ángulos y posibilidades. ¿Cuál es la primera asignación? Monique sonrió y deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Hugo Sandival. Es dueño de una cadena de clínicas médicas que han estado lavando dinero para un cartel. La DEA está a punto de construir un caso en su contra, pero mis clientes prefieren que desaparezca antes de que pueda hacer un trato con los fiscales federales. Nathan abrió la carpeta y revisó el perfil del objetivo. Hugo Sandival, 62 años, divorciado, sin hijos, vive solo en una comunidad cerrada a las afueras de Phoenix. Es militar, consciente de la seguridad pero no paranoico. Plazo, 2 semanas. Haga que parezca causas naturales o un accidente. Sin signos evidentes de juego sucio. Nathan cerró la carpeta. Pago, $2 millones. Además, destruimos la mitad de los archivos de Salvatore relacionados con sus actividades. Complete las 3 asignaciones con éxito y lo destruimos todo. Nathan se levantó y caminó hacia la salida. Estaré en contacto. Señor. Sullivan, la voz de Monique lo detuvo en la puerta. No piense en huir. Tenemos gente vigilando a su hijo 24/7. Sabremos en el momento en que intente reubicarlo. Nathan se volvió para enfrentarla. Señora, acaba de cometer el mayor error de su vida. ¿Cuál es? Amenazó a mi hijo. Nathan salió del edificio y condujo a casa, su mente ya trabajando en opciones y contingencias. Esta gente había cometido un error de juicio crucial. Habían visto la eliminación metódica de Vincent y Rosalie por parte de Nathan y habían asumido que estaban tratando con otro operador hábil que podían controlar a través del apalancamiento. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra al glotón. Esa noche, Nathan llamó a Curtis Benjamin desde un teléfono seguro. Necesito un favor, Curtis. Uno grande. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que hace que la gente desaparezca permanentemente. Benjamin guardó silencio por un momento. Nathan, ¿en qué te has metido? Alguien está tratando de chantajearme para que me convierta en su asesino personal. Están usando a Jack como palanca. Jesús. ¿Qué necesitas? Todo lo que puedas encontrar sobre una mujer llamada Monique. Probablemente no sea su nombre real. Trabaja con un grupo militar privado que tiene acceso a los archivos de clientes de Salvatore Fish. Además, necesito el equipo completo, vigilancia, soporte técnico y especialistas en eliminación. Nathan, eso va a costar. No me importa lo que cueste. Esta gente amenazó a mi hijo. Quiero que los borren de la existencia. Entendido. Dame 72 horas. Nathan colgó y fue a la habitación de Jack, donde su hijo estaba estudiando en su escritorio. Papá, ¿todo bien? Tenemos que hablar, hijo. Sobre tomar unas vacaciones. ¿Qué tipo de vacaciones? Nathan se sentó en el borde de la cama de Jack. Del tipo en que visitamos a tu tía en Oregón por unas semanas mientras yo me ocupo de algunos asuntos aquí. Jack estudió el rostro de su padre con la misma inteligencia que le había ayudado a sobrevivir al complot de Vincent y Rosalie. Asuntos que podrían ser peligrosos, posiblemente. Papá, sea lo que sea esto, quiero ayudar. Ya no soy un niño pequeño. Nathan sintió una oleada de orgullo mezclada con miedo. Su hijo se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que no huía de las peleas. Pero esta pelea en particular era demasiado peligrosa, demasiado personal, demasiado cercana a la oscuridad que Nathan llevaba dentro. Sé que no eres un niño, Jack, pero a veces la mejor manera de ayudar es mantenerse a salvo mientras los adultos se encargan del trabajo peligroso. ¿Como cuando te encargaste de Vincent y Rosalie? Nathan miró fijamente a su hijo. ¿Qué te hace pensar que yo me encargué de ellos? Jack sonrió sombríamente. Porque Vincent y Rosalie murieron exactamente de la manera en que alguien como tú los habría matado. Y porque soy tu hijo, sé cómo piensa el glotón.
Nathan se dio cuenta de que su hijo había heredado más que solo su terquedad. El chico había estado pensando, analizando, uniendo piezas. Al tratar de proteger a Jack de la verdad, Nathan había subestimado la capacidad de su hijo para verla claramente. Está bien, dijo Nathan finalmente. Esto es lo que realmente está sucediendo. Le contó a Jack todo sobre Monique, sobre el chantaje, sobre las amenazas contra su seguridad. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de su hijo se endurecía hasta convertirse en algo que Nathan reconocía en su propio espejo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Jack cuando Nathan terminó. ¿Te vas a Oregón? Voy a eliminar la amenaza. No, la voz de Jack era firme. Vamos a eliminar la amenaza juntos. Nathan comenzó a protestar, pero Jack lo interrumpió. Papá, me amenazaron a mí para llegar a ti. Eso hace que esta sea mi pelea también. Y si algo me has enseñado, es que los Sullivan no huyen de las peleas. Nathan miró a su hijo de 16 años y no vio a un niño que necesitaba protección, sino a un joven lobo que estaba listo para unirse a la manada. Está bien, dijo Nathan. Pero lo haremos a mi manera, con mis reglas. Y si te digo que corras, corres. Sin discusiones. Trato hecho. Nathan sonrió, sintiendo algo feroz y orgulloso agitarse en su pecho. Esta gente había amenazado a su familia, pensando que podían controlarlo a través del miedo. Estaban a punto de aprender que los lobos son más peligrosos cuando cazan juntos. Capítulo 9. La última cacería. La eliminación de la organización de Monique tomó 3 semanas de planificación cuidadosa y ejecución brutal. Nathan se había enterado por Curtis Benjamin de que el grupo se hacía llamar Nexus Solutions, una colección de excontratistas militares y operativos de inteligencia que se especializaban en espionaje corporativo y eliminación selectiva. Monique era en realidad la doctora Michelle Stokes, una ex psiquiatra del ejército que había sido dada de baja deshonrosamente por realizar experimentos no autorizados en prisioneros. Su lista de clientes incluía compañías farmacéuticas, contratistas de defensa y varios gobiernos extranjeros que necesitaban que los problemas se eliminaran sin supervisión oficial. La conexión con Salvatore Fish les había dado acceso a las identidades y métodos de docenas de operadores independientes, lo que los hacía extremadamente peligrosos para cualquiera en la línea de trabajo de Nathan. Habían cometido un error crítico, habían asumido que Nathan era un lobo solitario que podía ser controlado a través de amenazas contra su familia. El asalto a su complejo en la montaña comenzó a las 3 de la madrugada. En una noche sin luna. El equipo de Nathan estaba formado por 6 exoperadores de fuerzas especiales, todos cuidadosamente seleccionados por Curtis Benjamin por sus habilidades particulares y su absoluta discreción. Jack permaneció en una casa segura a 50 millas de distancia, monitoreando las comunicaciones y coordinando la logística. Nathan se acercó al complejo desde el norte, usando habilidades aprendidas en los inviernos siberianos para moverse silenciosamente por el suelo helado. El equipo de imágenes térmicas que usaba Nexus era de grado militar, pero Nathan había pasado años aprendiendo a derrotar exactamente este tipo de vigilancia. El primer centinela murió sin hacer ruido, el cuchillo de Nathan encontrando el espacio entre su chaleco antibalas y su casco. El segundo centinela logró levantar su rifle antes de que la pistola con silenciador de Nathan lo derribara. Dentro del edificio principal, Nathan se movió a través de pasillos oscuros como un fantasma, eliminando guardias y personal de seguridad con eficiencia mecánica. Eran asesinos profesionales que habían amenazado a su hijo. No sintió nada más que una fría satisfacción a medida que cada amenaza era neutralizada permanentemente. ¿La doctora? Michelle Stokes esperaba en su oficina, con una pistola en su escritorio y una expresión desafiante en su rostro. El famoso glotón, dijo mientras Nathan entraba. Me preguntaba cuándo vendrías por mí. Amenazaste a mi hijo. Te ofrecí un empleo rentable. Elegiste interpretarlo como una amenaza. Nathan se sentó frente a su escritorio, observando la posición de su arma. ¿Dónde están los archivos de Salvatore? A salvo. Incluso si me matas, se liberarán automáticamente a menos que me reporte cada 24 horas. Sé del interruptor del hombre muerto. Lo desactivé hace 2 horas. La expresión confiada de Michelle vaciló ligeramente. Eso es imposible. El sistema está aislado, completamente desconectado.
Tu especialista en ti fue muy cooperativo una vez que mi gente le explicó la situación. Resulta que ha estado malversando de tu organización durante meses. Palanca fácil. Nathan colocó una tableta en el escritorio que mostraba imágenes de vigilancia del equipo técnico de Michelle siendo sistemáticamente capturado e interrogado. Toda tu red está comprometida. Cada archivo, cada cliente, cada operación. El FBI tendrá todo lo que necesita para desmantelar Nexus Solutions por la mañana. Michelle buscó su pistola, pero Nathan fue más rápido. Su mano se cerró sobre la muñeca de ella con fuerza suficiente para hacerla jadear. Tienes una oportunidad de salir viva de esto, dijo Nathan en voz baja. Dime quién más tiene copias de los archivos de Salvatore, y lo haré rápido. Vete al infierno. Nathan suspiró y sacó su propia arma. Respuesta equivocada. El disparo resonó en el edificio vacío. 3 horas después, Nathan estaba sentado en su camioneta viendo cómo los agentes federales pululaban por el complejo de Nexus. Denuncias anónimas los habían llevado a un tesoro de pruebas que documentaban espionaje corporativo, complots de asesinato internacionales y conexiones con el crimen organizado. Para el mediodía, se emitirían órdenes de arresto para docenas de ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales que habían utilizado los servicios de Nexus. El teléfono de Nathan vibró con un texto de Jack. Las noticias dicen que el FBI arrestó a una importante organización criminal. Supongo que tu reunión de negocios fue bien. Nos vemos en casa. Nathan sonrió y arrancó su camioneta. Su hijo estaba aprendiendo el negocio familiar más rápido de lo que Nathan había esperado. Quizás eso no era tan malo. El mundo estaba lleno de lobos disfrazados de ovejas, y era importante saber cómo reconocerlos. Mientras Nathan conducía a casa a través de las montañas de Montana, reflexionó sobre los eventos del último año. Vincent y Rosalie habían intentado destruir a su familia por dinero y codicia. Nexus Solutions había intentado controlarlo a través de amenazas y chantaje. Ambos habían aprendido la misma lección: el glotón no perdona la traición, y nunca olvida. Pero más importante aún, habían aprendido que algunas líneas nunca deben cruzarse. Amenazar al hijo de Nathan había sido el último error que cualquiera de ellos cometería. Nathan llegó a su entrada para encontrar a Jack esperando en el porche delantero, con una expresión de satisfacción en su joven rostro. Papá, hay algo que quiero mostrarte. Jack llevó a Nathan al garaje, donde había montado una estación de computadora con múltiples monitores y equipo de comunicación. He estado pensando en lo que dijiste sobre el negocio familiar, dijo Jack. Sobre cómo hay lobos y ovejas en este mundo. Quiero aprender a ser un lobo. Nathan estudió la sofisticada configuración que su hijo había ensamblado. Este equipo es caro. ¿De dónde sacaste el dinero? Jack sonrió. Michelle Stokes tenía varias cuentas en paraísos fiscales que no estaban debidamente aseguradas. Puede que haya redistribuido algunos de esos fondos a causas más dignas. Nathan sintió una oleada de orgullo mezclada con preocupación. Su hijo definitivamente estaba aprendiendo el negocio familiar, quizás un poco demasiado bien. Jack, este tipo de trabajo, te cambia. Te vuelve frío. Hace que sea difícil confiar en la gente o tener relaciones normales. Papá, después de todo lo que ha pasado, ¿realmente crees que puedo volver a ser normal? Nathan miró a su hijo, realmente lo miró, y vio la verdad. Jack había sido moldeado por la traición y la violencia, al igual que Nathan. La inocencia se había ido, reemplazada por algo más duro y calculador. Pero a diferencia de Nathan, Jack no tendría que aprender estas lecciones solo. Tendría a su padre para guiarlo, para enseñarle cuándo ser despiadado y cuándo mostrar misericordia. Está bien, dijo Nathan finalmente. Pero haremos esto juntos, y tenemos reglas: protegemos a la gente inocente, nunca traicionamos a la familia y nunca perdonamos a quienes amenazan lo que amamos. Jack extendió la mano y Nathan la estrechó firmemente. Bienvenido al negocio familiar, hijo. Afuera, el viento de Montana aullaba a través de las montañas, llevando la promesa del invierno y la certeza de que en algún lugar en la oscuridad, nuevas amenazas se estaban agitando. Pero Nathan Sullivan ya no cazaba solo. El glotón había encontrado su manada.
6 meses después, Nathan y Jack Sullivan operaban una discreta firma de consultoría que se especializaba en la gestión de riesgos para clientes de alto perfil. Su tasa de éxito era del 100% y sus métodos permanecían completamente confidenciales. Las tumbas de Vincent y Rosalie Sullivan eran visitadas ocasionalmente por miembros de la familia que dejaban flores y hablaban de pérdidas trágicas. Nathan y Jack nunca las visitaban, pero a veces pasaban por el cementerio de camino a asuntos más importantes. En Siberia, los mineros de diamantes todavía contaban historias sobre el glotón, el americano que había cazado bandidos a través de desiertos helados y siempre los traía de vuelta muertos. No sabían que había regresado a sus terrenos de caza nativos ni que había enseñado sus habilidades a la siguiente generación. La leyenda del glotón estaba completa. Su legado continuaría. Y en un mundo lleno de ovejas, los lobos siempre encontrarían. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.